Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que yo soy Juan y soy el profesor a lo largo de este mini curso llamado Habla del pasado. Bueno, pues ya estamos en la clase número 1, en la primera clase de este minicurso que consta de 4 clases. En esta primera clase vamos a hablar del uso de los pasados, ¿vale? No nos vamos a centrar en la forma, partimos de la base que tú ya has estudiado, la forma, la conjugación de los verbos en estos tiempos del pasado que vamos a tratar aquí y que ya conoces los verbos regulares, los verbos irregulares y todo lo que es el aspecto formal. Aquí nos vamos a centrar más en el uso, cómo los usamos estos tiempos. Y en concreto vamos a centrarnos en el uso de los dos que suelen ser más frecuentes cuando hablamos de cosas del pasado, como son el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto de indicativo. Así que, sin más, vamos a empezar. Empezamos viendo este diálogo entre estas dos mujeres que están hablando sobre algo que les ocurrió, ¿no? En concreto, esta señora, ¿no? La señora del moño, le pregunta a su amiga y dice: pero Maruja, ¿qué te pasó el otro día? ¿Por qué llegaste tan tarde al bingo? ¿No encontrabas taxi? Y su amiga le responde y le dice: ¿qué va, hija? Es que cuando iba a salir se me escapó el gato y estuve más de media hora buscándolo. Al final estaba en el ascensor. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una persona que cuenta una anécdota o una pequeña historia de algo que le ocurrió en el pasado, y en este diálogo ya nos podemos encontrar estos verbos que están conjugados en estos tiempos del pasado. Como podemos ver, ¿qué te pasó? ¿No? Pasó el otro día, el verbo pasar en pretérito indefinido. ¿Por qué llegaste? ¿No? También del verbo llegar en pretérito indefinido. O no encontrabas taxi, encontrabas, como veis, es el verbo encontrar en pretérito imperfecto de indicativo. Además, en la respuesta también podríamos ver más verbos. ¿Los has podido identificar? Por ejemplo, iba, ¿no? Que es del verbo ir en pretérito imperfecto. Se me escapó, ¿no? Del verbo escapar, ¿no? Que está en pretérito indefinido. Estuve, ¿no? Que era el verbo estar. Si lo recuerdas, también sabes que el verbo estar era irregular, ¿no? En el pretérito indefinido. Estuve, estuviste, estuvo, ¿no? Y al final estaba en pretérito imperfecto el verbo estar, ¿vale? Bien, ya te he dicho que no nos centramos en la forma, que en este mini curso ya partimos de una base que tú conoces la forma de estos tiempos, pero tienes más dudas a la hora de hablar y contar una historia en el pasado, en cuanto al uso. Así que vamos a empezar por el primer tiempo, el pretérito indefinido, o también llamado pretérito perfecto simple de indicativo, ¿vale? ¿Para qué lo usamos? Bueno, pues mira, aquí nos dice que el pretérito indefinido expresa acciones acabadas, terminadas, ¿vale? En un tiempo acabado y cerrado, es decir, en un marco temporal que ha terminado y que además está cerrado, tiene límites, empezó y terminó, ¿vale? Siempre en el pasado, ¿vale? Así que vamos a ver, teniendo en cuenta esto, pues los 3 usos del pretérito indefinido, ¿vale? Por ejemplo, el número 1 nos dice que lo usamos para hablar de una acción puntual, es decir, una acción única. Ocurrió una vez en el pasado, empezó y terminó, ¿vale? Por ejemplo, el lunes me levanté a las 7:30, ¿vale? Si te das cuenta, además, siempre vamos a encontrarnos un marcador temporal, ¿no? Que determina, en cierto modo, el uso de este tiempo. En este caso, el lunes pasado, ¿verdad? ¿Recuerdas los marcadores temporales? El lunes pasado, la semana pasada, el año pasado, el otro día, hace mucho tiempo, hace 2 años, ¿no? Son algunos ejemplos. Así que recordamos. 1. Usamos el pretérito indefinido
para expresar una acción puntual en el pasado. Una acción única que terminó, empezó y terminó. Una vez, ¿vale? Número 2. Usamos el pretérito indefinido también para hablar de acciones repetidas. Cuidado, son acciones repetidas, pero no tiene que ver con acciones que se hacen frecuentemente o son hábitos. Es decir, una acción que se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y ya está, ¿no? Como por ejemplo, nos dice, oye, la semana pasada fui al cine 3 veces. Parece como algo excepcional, no es algo habitual. O si te digo que, mira, ayer fui al supermercado por la mañana una vez, pero olvidé comprar la leche, así que volví al supermercado una segunda vez. En definitiva, ayer fui al supermercado 2 veces. Normalmente nos encontraremos un marcador como con el número de veces, ¿no? 2 veces, 3 veces, muchas veces, ¿vale? Algo así. Y lo importante es que tenemos un marco temporal cerrado, con límite, es decir, empezó y terminó. En este caso, la semana pasada, ¿ves? Empezó el lunes y terminó el domingo, la semana anterior. Muy bien. Y muy importante también el uso número 3, al que nos referimos, que es que usamos el pretérito indefinido para expresar una acción durativa, una acción que tiene una duración determinada. Más puede ser una duración corta o puede ser una duración muy larga o súper larga, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí nos dice que ayer estuve estudiando todo el día, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Pero puede ser una acción muy larga y yo te puedo decir que estuve viviendo durante 13 años en Grecia. Fíjate la duración que tuvo, 13 años. Pero lo importante es que la acción empezó y terminó, ¿vale? Es una acción terminada, de duración, ¿vale? Así que aquí nos dice también que es importante cuando hablamos de los límites, ¿no? O un periodo que está acabado. Por eso ayer, la semana pasada, el año pasado, ¿no? O puede ser un periodo, ¿no? Cuando hablamos de duración, de una acción durativa o de duración, normalmente siempre hablamos de un periodo acabado. Durante 13 años, desde 2001 hasta 2008, como tenemos en este ejemplo. Vivió en Londres desde 2001 hasta 2008. Pero lo importante es que siempre son acciones acabadas en un tiempo acabado y cerrado. Eso es lo más importante, ¿vale? Cuidado, que estos usos no se excluyen, porque pueden ser acciones puntuales y repetidas, o pueden ser acciones puntuales o durativas, pero siempre dentro de un periodo acabado. ¿De acuerdo? Mira, lo mejor es que empecemos a practicarlo un poquito. Vamos a empezar a practicar el tema de los usos con este ejercicio. En este ejercicio tenemos 10 frases con 10 ejemplos de uso del pretérito indefinido. ¿Cuál es el uso del pretérito indefinido en estas frases, en estas oraciones? ¿Es una acción puntual? ¿Es una acción repetida? ¿Es una acción durativa? ¿O es una acción en un periodo acabado? Es decir, con límites, desde hasta, ¿vale? Así que te dejo unos minutos, haces una pausa, ¿vale? Y resuelves este ejercicio. Como el ejemplo, ¿no? Llegó muy tarde el miércoles, ¿qué uso es? Una acción puntual. Pues ya sabes, haces la pausa, dedicas unos minutos, el tiempo que necesites, yo creo que 5 o 6 minutos está bien, y a continuación, cuando hayas terminado, le das al play y yo estaré esperándote con la diapositiva en la que está el ejercicio ya resuelto. Así que nos vemos en unos minutos. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te ha parecido difícil o más o menos fácil? Yo creo que fácil, ¿no? Este primer ejercicio es un ejercicio simple en el que solo vamos a reflexionar sobre estos usos del pretérito indefinido de los que hemos hablado. Así que el número 1 ya era el ejemplo, lo teníamos resuelto, y dice, llegó muy tarde el miércoles, es una acción puntual, llegó, ¿vale? Una vez, una acción única. Empezó y terminó, pero en ese momento, ¿verdad? Luego dice, número 2,
Estuvo viviendo en Moscú desde los 8 años. Fíjate, una acción durativa. Si tuviéramos un límite, por ejemplo, podría ser, estuvo viviendo en Moscú desde los 8 años hasta los 15 años. Pues también es una duración, una acción durativa, perdona, pero en un periodo ya acabado. Número 3. El número 3 nos dice, el mes pasado salió todos los días por la noche. Salió todos los días, es una acción repetida. No era un hábito, no era algo habitual en él, es como algo excepcional, pero el caso es que es una acción que se repitió muchas veces, todos los días. 4. Trabajé en esa empresa desde 1999 hasta 2019, periodo acabado. Tenemos los límites, ¿no? Empezó en 1999 y terminó en 2019. Ahora ya no trabaja en esa empresa, está trabajando en otra empresa, ¿vale? 5. Hiciste las maletas ayer, ¿verdad? Claramente es una acción puntual, una acción única. Número 6. Su abuelo murió hace más de 20 años. Una acción puntual, morir, ¿no? Solo una vez, ocurre una única vez. Muy bien. Además, fíjate que tenemos un marcador temporal, hace más de 20 años, ¿verdad? Pasado, pretérito indefinido. O, por ejemplo, ayer hiciste las maletas. ¿Ves que siempre encontramos como un marcador temporal? El miércoles pasado, ¿no? Desde los 8 años estuvo viviendo allí, todo el mes pasado, ¿vale? Siempre hay como un marcador que es el que nos lleva a que es una acción pasada y terminada dentro de un marco temporal pasado y terminado ya. Es decir, no está en nuestro presente, estamos alejados ya de ese, ¿vale? Número 7, ¿vale? El número 7 dice, salió de casa, cogió el primer taxi que pasó y llegó a tiempo. Se trata de acciones puntuales, ¿vale? Dice, salió de casa una vez, ¿verdad? Una acción puntual. Cogió el primer taxi que pasó, una acción puntual también, y llegó a tiempo, otra acción puntual. Nos encontramos 3 acciones puntuales en esta frase. En el número 8, tuve la ocasión de visitar a mi madre antes de coger el avión. Una acción puntual, ¿vale? Visité a mi madre, realmente, una vez. 9. En aquella época, yo ya me examiné 5 veces del carnet. Acción repetida, ¿vale? Suspendió y tuvo que repetir el examen 5 veces. En aquella época, que es un periodo un poco abierto, pero entendemos que terminó, que la acción ya está terminada. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y finalmente la número 10, que dice, fue feliz durante toda su vida. Durante toda su vida. Es un periodo acabado ya, ¿no? Ha muerto, ese es el límite. La muerte, ya sabemos que él no vive. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha parecido complicado? ¿Los has encontrado todos? Estoy seguro de que sí, ¿no? De que has acertado y que esto te ayuda un poquito a aclarar estos usos del pretérito indefinido. Vamos a continuar. Continuamos ahora con un ejercicio de escuchar, un ejercicio auditivo, ¿vale? Vas a escuchar un audio en el que Julia nos explica qué hizo el fin de semana pasado, ¿vale? Así que escucha atentamente y completa los huecos con los verbos en pretérito indefinido que vas a escuchar en el audio. Así que puedes escucharlo 2 veces, 3 veces, las veces que tú necesites. Yo creo que con 2 o 3 veces está bien, ¿vale? Y posteriormente, una vez que hayas terminado, te espero con el ejercicio ya resuelto. Así que nos vemos en unos minutitos. El fin de semana pasado me levanté a las 7 porque a mí me encanta madrugar. Me tomé un buen café pronto y después salí a caminar por el campo, como todos los fines de semana. Vi muchos animales como caballos, vacas, ovejas, gatos, etc. Hizo un tiempo estupendo con mucho sol pero sin calor. Después fui a comer con mi madre a un restaurante que nos gusta mucho. Comimos un montón de cocido y después dimos un paseo y la acompañé a su casa. Por la tarde, fui a Madrid en el autobús y vi una película en el cine con mi amiga Celia. Después de la película fuimos a cenar a un restaurante italiano y nos tomamos algo. Sobre las 11:30, cogí el autobús para volver a mi casa. Fue un sábado fantástico.
Bueno, pues aquí estoy con la diapositiva y el ejercicio ya resuelto. Simplemente escuchabas y escribías los verbos. Así que te lo digo, el fin de semana pasado me levanté a las 7 porque a mí me encanta madrugar. Me tomé un buen café pronto y después salí a caminar por el campo como todos los fines de semana. Vi muchos animales, como caballos, vacas, ovejas, gatos, etc. Hizo un tiempo estupendo, mucho sol, pero sin calor. Después fui a comer con mi madre a un restaurante que nos gusta mucho. Comimos un montón de cocido y después dimos un paseo y la acompañé a su casa. Por la tarde fui a Madrid en el autobús y vi una película en el cine con mi amiga Celia. Después de la película fuimos a cenar a un restaurante italiano y nos tomamos algo. Sobre las 11:30 cogí el autobús para volver a mi casa. Fue un sábado fantástico. Muy bien, ¿qué tal? Lo has acertado, has encontrado todos, ¿verdad? Seguro que lo has escuchado, has tomado nota. Si te has equivocado en alguno lo puedes corregir ahora mismo y si quieres lo puedes volver a escuchar, ¿vale? Y yo te haría una pregunta. De todos estos verbos que están en el pretérito indefinido, ¿qué uso se ha hecho? ¿Verdad? ¿Qué uso es el que se hace? ¿Lo sabes? Seguro que sí, ¿verdad? Básicamente, acciones puntuales. ¿Qué hizo el fin de semana? ¿Verdad? Se levantó, desayunó, salió, vio animales, comió, fue a comer con su madre, comieron un montón de cocido, ¿vale? Podría ser alguna acción durativa. Estuvimos comiendo durante 3 horas en el restaurante, por ejemplo. Pero bueno, se limita a decir comimos, ¿no? Dimos un paseo y la acompañé a casa. Volví con ella a casa, ¿vale? Así que, básicamente, acciones puntuales. ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos comprendiendo un poquito más este tiempo. Fíjate que además el marcador temporal, en este caso, era el fin de semana pasado. Ahí es donde nos ubicamos. Probablemente hoy está hablando y es viernes o jueves y habla del fin de semana pasado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del pretérito imperfecto, ¿vale? De indicativo. Un tiempo que en su forma es muy simple, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Y en cuanto a los usos, vamos a intentar aclararlo un poquito, ¿vale? Aquí nos dice que con el pretérito imperfecto hacemos referencia a acciones o circunstancias del pasado para las que no es importante o relevante el momento en el que concluyeron. Es decir, no nos importa cuándo terminaron. No nos importa, no me importa cuándo. Con el pretérito indefinido está clarísimo. Ayer, la semana pasada, terminó. Aquí no es lo relevante. Aquí lo relevante es que estamos haciendo un poco de descripción en general, ¿no? Es como estamos refiriéndonos a acciones, circunstancias, detalles, ¿vale? Y cosas que son en las que no es importante saber cuándo terminaron, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito más para qué lo usamos, ¿vale? Mirad, nos dice aquí que este tiempo lo usamos para describir. Es muy importante el pretérito imperfecto para hacer descripciones de personas, de lugares o objetos en el pasado. Por ejemplo, mirad, aquí dice, mi abuela era morena y estaba muy delgada. Una descripción de una persona en el pasado. Nuestra casa era muy grande y tenía 4 baños. Bueno, pues estamos hablando de un objeto que es una casa, ¿verdad? Podríamos hablar de un juguete que tenías cuando eras niño. Mi bicicleta era roja, era muy bonita y era grande, ¿vale? O, por ejemplo, Madrid era una ciudad menos moderna entonces. Pues aquí estamos hablando de un lugar, ¿vale? Así que cuando hacemos descripciones de personas, de objetos o lugares en el pasado, utilizamos este tiempo, el pretérito imperfecto, que realmente es el tiempo de la descripción en el pasado. La descripción en sentido muy amplio, ¿vale? Muy importante este uso que vamos a ver ahora, el número 2, que nos dice que usamos el pretérito imperfecto
cuando nos referimos a las circunstancias o hechos que consideramos secundarios, ¿vale? Es decir, cuando damos una información, no es la información relevante o importante. Por ejemplo, nos dice, era muy tarde, llovía y no había gente por la calle. En este caso, estos son detalles. Lo importante es cuando salí de casa. Ayer salí de casa a las 11 de la noche. Eso sería la información importante y con esa información sería suficiente. Pero si yo quiero darle un poquito más de color, un poquito más de detalles a mi historia, me detengo y digo, ayer salí a las 11 de la noche, era muy tarde ya, ¿no? Llovía mucho, estaba lloviendo y no había gente por la calle. ¿Ves? Te estoy contando algunas circunstancias o hechos que no son lo verdaderamente importantes, sino que son secundarios, ¿vale? El uso número 3 quizás es el más fácil de entender, que es que usamos el pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado. Cosas, hábitos, ¿no? Cosas que solíamos hacer en el pasado. Como por ejemplo, pues cuando decimos, cuando era niño, iba al colegio todos los días a las 8 de la mañana, desayunaba en el colegio, siempre desayunaba un café con leche, ¿vale? O por ejemplo, aquí estamos haciendo, en este caso sería más o menos una descripción, porque dice, mi abuela era morena y estaba muy delgada, no es realmente un hábito, ¿no? Diríamos que mi abuela siempre preparaba y cocinaba patatas fritas porque sabía que me gustaban. Cuando iba a su casa, mi abuela siempre me preparaba unas patatas fritas que nunca olvidaré, ¿vale? ¿Veis? En ese caso es algo que solía hacer. Así que este ejemplo no lo tengáis en cuenta, ¿vale? El ejemplo sería, mi abuela solía preparar patatas, cocinaba siempre patatas para los nietos, para nosotros, cuando solíamos ir a su casa a comer o cuando íbamos a comer a su casa, ¿vale? Hábitos en el pasado. Número 4, usamos este tiempo para hablar de acciones que en el pasado están en desarrollo, es decir, están ocurriendo, no han terminado. Como por ejemplo, de pequeña yo hablaba mientras dormía. También podemos decir que usamos este tiempo para hablar de acciones interrumpidas, es decir, yo lo relacionaría a ambos y diría que una acción que está en desarrollo que se ve interrumpida. Por ejemplo, cuando iba por la calle me encontré con Aitor, ¿vale? Cuando iba por la calle me encontré con Aitor, o cuando estaba estudiando me llamó mi madre, ¿vale? Cuando estaba comiendo vi una noticia en la televisión, por ejemplo. Así que el número 4 también podríamos decir acciones simultáneas, ¿no? Que son acciones que ocurren de manera simultánea. Porque dice, de pequeña hablaba mientras dormía, o yo cuando era niño siempre veía la televisión, los dibujos animados, mientras comía en casa o mientras desayunaba, ¿veis? Así que podemos resumir y decir que, en general, usamos este tiempo para describir, en sentido amplio, es decir, describir todo en el pasado, describir personas, lugares, cosas, o describir las circunstancias que rodean a una acción, ¿vale? O describir el escenario o las acciones, esas acciones en desarrollo cuando algo ocurrió. Y además usamos este tiempo para hablar de acciones habituales en el pasado. Vamos a practicarlo, que lo mejor es practicarlo, ¿vale? Así que lo mejor es centrarnos primero en este uso que es el de los hábitos o costumbres en el pasado. Aquí tienes una serie de objetos, ¿vale? Una lista de 8 objetos, y lo que tienes que hacer es relacionar estos objetos que están en la columna izquierda con las frases que tenemos en la columna derecha. Es decir, ¿cómo era la vida antes de esos objetos? ¿Cómo solía ser la vida? ¿Verdad? Así que para ello te pedimos además que conjugues los verbos en el pretérito imperfecto. Por ejemplo, antes de la invención del teléfono, pues, ¿cuál elegiríamos aquí? ¿Cuál elegiríais? Las personas tenían que escribir cartas para comunicarse,
¿verdad? Antes del teléfono, la gente, ¿cómo se comunicaba? Pues la gente tenía que escribir cartas, ¿vale? Tenía, lo conjugamos, porque estamos hablando de hábitos en el pasado. Así que dedícale los minutos que necesites, haces una pausa y cuando termines y estés listo, dale al play y yo te espero con el ejercicio ya resuelto. ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí estoy. Ya tenemos la diapositiva con el ejercicio anterior resuelto y con los verbos ya conjugados, ¿vale? El número 1 lo hemos hecho juntos como un ejemplo. Antes de la invención del teléfono, las personas tenían que escribir cartas para comunicarse. El número 2, antes de la existencia de los coches, todo el mundo iba a los sitios andando o a caballo. ¿Ves? El verbo ir, iba. Antes del descubrimiento de la bombilla, la gente tenía que iluminarse con velas. 5. Antes de la revolución de la lavadora, lavaban la ropa a mano en los ríos o en los lavaderos. 6. Antes de los ascensores, la gente subía a casa por las escaleras y estaba más saludable, más en forma. 7. Antes de inventar las gafas, mucha gente no podía ver las cosas de lejos y tenían bastantes problemas, ¿verdad? Ahora, sin embargo, con las gafas la gente puede solucionar ese problema. Y 8. Antes del descubrimiento del fuego, nadie cocinaba los alimentos y se lo comían todo crudo, ¿verdad? El fuego fue, en mi opinión, uno de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad, ¿no? Y que permitió la evolución del hombre. Ahora ya hay más cosas, ¿verdad? La electricidad y todo esto. Muy bien, ¿has visto? Esto es un uso muy claro del pretérito imperfecto para hablar de hábitos y costumbres en el pasado, ¿verdad? Vamos a seguir practicando y ahora te planteamos un ejercicio auditivo. Vas a escuchar a dos chicas, a Alicia, que está hablando con su amiga, y están hablando sobre estas fotos, ¿vale? Lo que tienes que hacer es simplemente identificar de qué foto hablan, ¿vale? Escuchas y dices, pues yo creo que están hablando de esta foto porque dice, y toma nota si quieres también, para justificar tu respuesta. Así que te voy a dejar que escuches el audio. Lo puedes escuchar 2 o 3 veces, 4, las que necesites, ¿vale? Y cuando estés listo, continúas y en la siguiente diapositiva ya estoy yo ahí con el ejercicio resuelto. Hasta ahora. Tía, qué fotos tan chulas, Alicia. Buah, en esta estás guapísima. Jo, muchas gracias. Pues mira, tendría como unos 15 años y estaba haciendo unas fotos para una revista de la escuela que hice como modelo y tenía el pelo muy largo. Sí, estás increíble, vamos, vaya melena. Y en esta estás muy guapa también. Pues aquí creo que estaba con mis padres en un lago, íbamos casi todos los fines de semana y me encantaba leer y estar allí, cerca del agua. Ay, mira qué gatito tan mono, ¿quién es? Pues es mi gata Cleopatra, que era de mi abuela. Era tan suave y siempre estaba encima de mí, estábamos pegadas y me encantaba sobre todo acariciarla. Tía, y en esta foto, qué pequeñita eras, ¿cuántos años tenías? Pues aquí tenía unos 4 años, sí, más o menos, y estaba en el parque, cerca de mi casa. Iba allí siempre con mi madre para jugar y dice que siempre estaba corriendo. Bueno, pero ¿y este chico tan guapo? Yo no lo conozco, ¿quién es? Bueno, pues este es Eric, se llamaba Eric y estudiaba conmigo en la universidad. Salíamos muchas veces juntos a tomar algo. Era muy guapo, ¿verdad? Bueno, pues ¿a qué fotografía se refería Alicia? A esta, de la niña pequeña, ¿verdad? Porque dice, aquí
En esta foto, y fíjate que está haciendo descripción, ¿verdad? Y dice, aquí yo tenía 4 años, estaba en un parque cerca de mi casa, iba siempre allí con mi madre, ¿no? Dice que siempre estaba corriendo, además, ¿verdad? Y siempre estaba corriendo. Hábito y descripción, ¿verdad? Aquí tenemos, solía correr mucho, es un hábito, y el resto era descripción. Dice que en esta foto, justo más abajo, con el gatito, dice, en esta foto estoy con Cleopatra, la gata de mi abuela. ¿Y qué hace? Describe a la gata. Hace una descripción en el pasado. Era muy suave, siempre hábito, siempre estaba encima de mí, ¿no? Me gustaba, me encantaba acariciarla, ¿ves? Hábitos y descripción. En esta foto dice, yo, descripción, tenía unos 15 años. Estaba haciendo unas fotos, ¿vale? ¿Qué estaba ocurriendo en desarrollo en ese momento? Estaba haciendo unas fotos para una revista de la escuela. Y aquí hace descripción. Dice, tenía el pelo muy largo. Era muy guapa esta chica. Descripción en el pasado, ¿vale? También habla de esta foto que tenemos aquí, en el lago al que solían ir, ¿verdad? Y dice, ahí estaba en una casa, descripción, estaba en una casa que tenían mis padres en el lago, ¿no? Y dice, solíamos ir, un hábito, íbamos mucho los fines de semana y me encantaba leer cerca del agua, era algo que le gustaba hacer habitualmente, ¿verdad? Y la última fotografía es la que hablan del chico, ¿verdad? Que dice, ese chico se llamaba Eric, ¿no? Ya dice, estudiaba conmigo en la universidad, salíamos muchas veces juntos a tomar algo, habla de hábitos en el pasado y finalmente describe y dice, era muy guapo, ¿verdad? Así que aquí tienes ejemplos de usos tanto de la descripción como de hablar de hábitos en el pasado. Para ello utilizamos el pretérito imperfecto, como puedes ver, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a continuar ya con un poquito más difícil, un poquito más complicado, porque aquí ya tenemos que elegir nosotros, ¿no?, si usamos el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto en cada caso. Cogemos la frase, buscamos el hueco, la leemos desde el principio hasta el final y determinamos si vamos a usar el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto. Piensa por qué. Si tomas una decisión, piensa por qué, ¿vale? Por ejemplo, vamos al número 1 y te ayudo un poquito. Dice, de pequeña me ir al cine y comer palomitas con mis hermanos. Yo creo que está describiendo un hábito, hablando de un hábito o de una costumbre que tenía en el pasado. Por eso dice que de pequeña yo usaría el pretérito imperfecto. De pequeña me encantaba ir al cine y comer palomitas con mis hermanos, ¿vale? Así que el resto, piénsalos muy bien, revisa un poco la gramática si quieres y tómate el tiempo que necesites. Haces una pausa, los solucionas el ejercicio y cuando estés listo, dale nuevamente al play y yo te espero con la diapositiva y las soluciones al ejercicio. Hasta ahorita. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Seguro, ¿no? Aquí es donde puedes tener un poquito más de confusión, este tipo de ejercicios que tienes que seleccionar. Pero bueno, vamos a verlo. La número 1 ya la hemos solucionado, ¿verdad? De pequeña me encantaba ir al cine y comer palomitas con mis hermanos. Estamos hablando de hábitos, ¿vale? Vamos al número 2. El otro día estuve hablando con Gema más de 2 horas. Aquí tenemos una pista que nos dice el otro día, un marcador temporal. Ya empezó y terminó, está terminado ese marco temporal. Y además tenemos aquí algo que nos indica duración, más de 2 horas, durante más de 2 horas. En español, para hablar de acciones durativas, usamos el pretérito indefinido. Así que estuve hablando. Hablé con Gema más de 2 horas o estuve hablando con Gema. Muy bien. Número 3. Antes no tenía tanto tiempo, pero ya se ha jubilado y hace lo que quiere. Está hablando de un hábito, ¿verdad? En el pasado. No solía tener tiempo, no tenía tiempo. Ahora sí, ¿vale? Así que para hablar de hábitos, acciones habituales en el pasado, pretérito imperfecto. Número 4. Ayer llovió tanto que se me inundó la cocina de la casa, ¿verdad? Acciones puntuales. Ayer llovió mucho, empezó, terminó, ¿vale? Y se me inundó la casa, ¿vale? Claramente, acciones puntuales, pretérito indefinido. Número 5. Ayer, cuando iba corriendo por el parque, me llamaron del hospital.
¿Recuerdas? Acciones interrumpidas. Una acción que está en desarrollo y se interrumpe por otra, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una acción que está en desarrollo, que es iba corriendo por el parque, y una acción puntual, me llamaron. Esa acción puntual interrumpe a la acción que estaba en desarrollo. Además, piensa cuál es la información importante aquí. Aquí la información relevante es que ayer me llamaron del hospital. Esa es toda la información. El resto sería secundario, las circunstancias también. Número 6. ¿Me llamaste ayer? Acción puntual. ¡Qué raro! Estuve en la oficina toda la tarde. Acción durativa. Toda la tarde. Ayer estuve en la oficina toda la tarde. Empezó y terminó. Claramente una acción durativa. O incluso un periodo acabado. 7. Al final dejé de escribir ayer porque no se me ocurría nada. Acción puntual, al final dejé de escribir, paré de escribir y a continuación la descripción de la causa. Es que no se me ocurría nada. No podía pensar nada ya, no tenía inspiración. ¿Vale? 8. Ayer, cuando llegué a casa, me di cuenta de que no tenía llaves. O la otra opción, ayer cuando llegaba a casa, me di cuenta de que no tenía llaves. Vamos a hablar un poquito de las dos opciones. Ayer, cuando llegué a casa, es una acción puntual, la acción está terminada. Después, me di cuenta de que no tenía llaves, ¿vale? Aquí me di cuenta, es una acción puntual, y que no tenía llaves sería un detalle, una circunstancia, ¿vale? Pero llegué, estaría terminada la acción, ya está en casa, ya ha llegado a la casa. En cambio, cuando llegaba a casa sería como cuando estaba llegando, todavía no ha llegado a la casa, está en desarrollo esa acción. Así que podemos usar las dos opciones en esta frase, ¿vale? Número 9. Creo que Juan te estaba buscando, así que llámalo si puedes, ¿vale? Aquí estamos hablando de una acción en desarrollo. He visto a Juan y te estaba buscando. La acción no ha terminado, está en desarrollo todavía, en el pasado. Y finalmente nos dice, cuando el edificio se cayó, una acción puntual, cuando el edificio se cayó, se derrumbó, nosotros estábamos en otra calle. Descripción, no estábamos allí, estábamos en otro lado, en ese momento, ¿vale? El edificio se cayó. Así que, bueno, aquí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Lo has tenido bien? Si lo has tenido todo bien, enhorabuena. Si has tenido algún error, no te preocupes porque es verdad que esto es una de las partes más complicadas para los estudiantes de español, ¿no? Diferenciar entre el indefinido y el imperfecto. Así que todavía seguiremos trabajándolo. Así que para ir terminando ya con esta clase, vamos a esta última diapositiva en la que te planteamos un ejercicio más libre, ¿eh? Ahora es tu turno, ahora te toca a ti y te planteamos un ejercicio que puedes hacerlo de manera oral, ¿vale? ¿Cómo conociste a tu mejor amigo? ¿Lo recuerdas? ¿Y a tu actual pareja? ¿Cómo fueron los detalles y las circunstancias de ese día? ¿Qué cosas pasaron? Puedes intentar contar, hablar un poquito sobre ese día, ¿no? Pues ese día era verano, recuerdo que estaba, ¿no? Da un poquito de contexto, circunstancias, detalles, descripción. Estaba en el parque, yo estaba sentado en un banco, estaba escuchando música en mi Walkman, ¿no? Todo esto. ¿Y qué pasó? Pues que de repente un chico se sentó en mi banco y empezamos a hablar, ¿no? Un poco estas historias, ¿vale? Piensa en un amigo, una amiga, un novio, una novia, cómo los conociste en esas circunstancias, ¿vale? Lo puedes hacer oral, y si lo haces oral, mi consejo es que cojas tu teléfono móvil y hables y lo grabes. Y después te escuches, le das al play y te escuchas para poder corregirte los errores o ver si tienes algunos errores, centrarte un poco en el acento, la pronunciación. Pero también si quieres lo puedes hacer escrito, puedes escribir, ¿vale? Lo puedes escribir y tendrás más tiempo para pensar los usos que tienes que hacer en el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto. Así que con esto te dejo, terminamos esta primera clase, te espero en la siguiente, en la clase número 2, donde vamos a hablar de las biografías, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en el pretérito indefinido para hablar de acontecimientos importantes en nuestra vida o de acontecimientos históricos. Así que, sin más,
Espero que te haya quedado un poquito claro este tema de los usos del pretérito indefinido y del pretérito imperfecto. Me despido y te espero en la próxima clase. Que tengas un buen día. Adiós.